Hola chicos, ¿cómo están? Soy el doctor David Livia Cabrera y estamos en esta oportunidad para desarrollar la última sesión de este segmento de bioquímica. Esta es nuestra sesión número 6, que es aquella en la cual vamos a hablar acerca de la integración del metabolismo. Todas las clases que hemos visto anteriormente, ahora vamos a condensarlas un poco para poder hablar de cómo se desarrolla el metabolismo en general y en algunos órganos específicos que son los que tienen las vías metabólicas más importantes que ustedes deben conocer. Este es el temario para el día de hoy. Vamos a primero a hacer un repaso rápido acerca de todas las vías metabólicas que hemos hablado para que vean cómo están unidas entre ellas, ¿no? Es una visión panorámica. Luego hablaremos un poco acerca del perfil metabólico de algunos órganos. Hablaremos acerca de la regulación hormonal del metabolismo. Comentaremos un poco acerca del ciclo alimentación-ayuno. Y finalmente terminaremos hablando de vitaminas y minerales, que son, como habíamos comentado en la primera clase, junto con el agua, biomoléculas reguladoras del metabolismo. Entonces, esta es una visión de todas las vías metabólicas, o gran parte de las vías metabólicas que hemos comentado en las clases previas cuando hemos hablado de las grandes biomoléculas como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ¿no? Recuerden que al inicio, en las primeras sesiones, comentamos primero acerca de las proteínas, ¿no? Y dentro de las proteínas hablamos específicamente de los aminoácidos, ¿no? Entonces empezamos nuestra sesión con los aminoácidos. Habíamos dicho que los aminoácidos eran como esos ladrillitos que constituían a las proteínas. Dijimos, ¿no?, que esta síntesis de las proteínas se realizaba principalmente en los ribosomas. Hablamos también en una oportunidad acerca de la síntesis de proteínas en los ribosomas en una de las últimas clases, cuando hablamos de información genética, ¿no? Y vimos nosotros que las proteínas también nosotros las podíamos romper a través de un proceso que se conoce como proteinólisis, y la proteinólisis lo que hacía era poder romper esas grandes proteínas y tener estos ladrillitos que eran los aminoácidos, ¿no? El metabolismo de los aminoácidos hacía o iba a dar como resultado a través de una serie de procesos a que finalmente el aminoácido pueda escindirse, ¿no?, pueda eliminarse este compuesto que ustedes ven aquí, que es el amonio, ¿no es cierto? El amonio es un compuesto, como habíamos dicho, tóxico, y ese compuesto tóxico tenía que ser eliminado de alguna manera. Para eso nosotros vimos que en el hígado se producía esta sustancia que era la urea, que era una sustancia que fácilmente la podíamos eliminar por la orina a través de un ciclo que se conoce como el ciclo de la urea, ¿no? Y habíamos mencionado que lo que quedaba del esqueleto del aminoácido, que se conoce como un cuerpo carbonado o esqueleto carbonado, o también denominado cetoácido, de aquí podía ser utilizado, luego lo vimos en clases posteriores, para poder formar a partir de ellos algunos intermediarios para poder formar glucosa, algunos intermediarios que iban al ciclo de Krebs para obtener energía y también para formar los cuerpos cetónicos. Luego, en una clase posterior hablamos acerca de los carbohidratos, y dentro de los carbohidratos a la protagonista, que era la glucosa, ¿cierto? Habíamos dicho que la glucosa, a través de un proceso que se conoce como glucólisis, permitía degradar esta glucosa, que era una molécula de 6 carbohidratos, en piruvato, que era una molécula de 3 carbohidratos. Nosotros podríamos obtener 2 piruvatos a partir de esa glucosa. Luego les comenté que el metabolismo del piruvato podía continuar a través de un proceso que implicaba el consumo de oxígeno, la participación de oxígeno, y otro que no. Habíamos visto que en el caso de la vía o el metabolismo anaeróbico del piruvato, de la glucosa, ¿no?, yo iba a formar ácido láctico, ¿no es cierto? El ácido láctico que se formaba en ciertas situaciones. Sin embargo, habíamos visto que este proceso era un proceso que era limitado, tenía un rendimiento limitado, no se podía usar de manera continua, y para eso teníamos el otro tipo de metabolismo, que era el metabolismo aeróbico de la glucosa. Acuérdense que el piruvato se iba a transformar en acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A iba a ingresar a un ciclo que era el ciclo de Krebs, ¿no? Este ciclo de Krebs iba a formar algunos intermediarios que también se habían formado durante la glucólisis,
que estos intermediarios, que eran transportadores, moléculas que transportaban electrones, ¿no?, iban a ir hacia la mitocondria, y en la mitocondria existía una cadena que es la cadena transportadora de electrones, que esta cadena transportadora de electrones lo que hacía era pasar esos electrones hacia el oxígeno. Por eso es que aquí estamos hablando del metabolismo aeróbico de la glucosa, ¿no? Pasaban esos electrones al oxígeno para poder formar agua, pero ese pase de electrones a través de la membrana de la mitocondria lo que hacía era también generar un bombeo de protones. Este bombeo de protones finalmente iba a contribuir a que se pueda generar energía, y esta generación de energía permitía que el ADP se pueda formar en ATP, y en ese enlace de fósforo que se daba, el fósforo que se adicionaba, porque recuerden que el ADP es la adenosina difosfato, o sea, tiene dos fósforos, y el ATP es la adenosina trifosfato. Acuérdense que en ese fósforo que se adicionaba se almacenaba o se guardaba en ese enlace la energía, porque habíamos dicho que el ATP venía a ser la molécula energética principal, venía a ser como nuestra moneda energética cuando hablamos de metabolismo energético al inicio de las clases, de las sesiones, ¿no? Habíamos dicho también que esta glucosa, cuando no era necesario, no se necesitaba, la podíamos almacenar, y la forma de almacenar la glucosa era a través del glucógeno, ¿no es cierto? El glucógeno que tenemos en el hígado, en el músculo. Ese proceso de conversión de glucosa al glucógeno se conocía como glucogénesis o glucogenogénesis, es decir, formación de glucógeno. Y cuando yo necesitaba la glucosa, por ejemplo, en alguna situación de ayuno, el glucógeno, que era mi forma de reserva, se rompía para poder obtener a través de él glucosa. A este proceso se conoce como glucogenólisis, ¿no? La ruptura del glucógeno, que se producía en ciertas situaciones, sobre todo en situaciones de ayuno, ¿no?, donde no teníamos el consumo de glucosa a través de los alimentos, ¿no? Asimismo, habíamos mencionado que yo podía generar glucosa a partir de otros compuestos, ¿no? A partir de, por ejemplo, el glicerol que se encuentra en los triglicéridos, a partir de algunos cetoácidos, ¿no?, yo podía formar glucosa, y ese proceso de formación de glucosa se conocía como gluconeogénesis, ¿no?, la formación de glucosa de nuevo, pero a partir de otros compuestos que no eran carbohidratos, ¿no? Luego hablamos de los lípidos en una de las últimas sesiones. Acuérdense que los lípidos, habían distintos tipos de lípidos, era un grupo muy heterogéneo, pero uno de ellos que comentamos largo y tendido fue acerca de los triglicéridos, ¿no?, estos compuestos que estaban formados por glicerol y por 3 ácidos grasos, ¿no? Habíamos dicho que los triglicéridos eran la forma en la cual nosotros íbamos a almacenar, digamos, estos ácidos grasos en el tejido adiposo, ¿no?, y que estos ácidos grasos precisamente eran los que nos podían dar energía, eran nuestra reserva energética, ¿no? Acuérdense, la glucosa era el principal combustible energético, pero la forma en que nosotros almacenamos energía de forma más eficiente eran los ácidos grasos, ¿no? Y estos ácidos grasos provenían de los triglicéridos. El proceso por el cual yo rompía los triglicéridos para formar ácidos grasos y glicerol se conocía como lipólisis, ¿no? La ruptura de los triglicéridos es lipólisis. Por otro lado, cuando yo quiero almacenar los ácidos grasos como triglicéridos, a ese proceso se conoce como lipogénesis, ¿no?, en donde los ácidos grasos iban a convertirse también junto con el glicerol en triglicéridos. Estos ácidos grasos, yo podía obtener energía a través de ellos, a través de un proceso que se conoce como la beta-oxidación, ¿no es cierto?, la beta-oxidación de los ácidos grasos, donde yo iba a tener finalmente también acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A iba a entrar al ciclo de Krebs para poder obtener yo energía. Recuerden ustedes que los ácidos grasos, al ser moléculas mucho más grandes, de mayor cantidad de carbonos que la glucosa, permitía obtener mucho mayor energía que la glucosa. Por eso es que decíamos que los ácidos grasos eran nuestra forma de reservar energía, porque nos permitían contener o tener mayor cantidad de energía almacenada. Sin embargo, la glucosa, como les comentaba, sigue siendo el principal combustible energético de la célula, ¿no? Acuérdense que también este proceso de degradación de los ácidos grasos a través de la beta-oxidación podía generar que haya un exceso de acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A, a través de un proceso que se conoce como cetogénesis, forman unos compuestos que se denominan cuerpos cetónicos, ¿no?
Los cuerpos cetónicos también son una molécula que permite obtener energía, tal vez no de manera tan eficiente como los ácidos grasos o la glucosa, pero definitivamente nos ayudaba en ciertas situaciones, y en esta clase vamos a hablar un poquito también más de ellos. Asimismo, recuerden que a partir de acetilcoenzima A yo podía sintetizar ácidos grasos, proceso que se conoce como lipogénesis, ¿no? Y a partir de esos ácidos grasos, como les decía, junto con el glicerol, formar nuevamente triglicéridos, ¿no? Entonces vean cómo más o menos esto es lo que hemos mencionado de forma general en las 3 clases en las que hemos hablado acerca de proteínas, carbohidratos y lípidos.